Queridos hijos, este evangelio que acabamos de escuchar de Juan, capítulo 3, versos del 22 al 30, nos pone de relieve un problema que aún se da en la iglesia. Digamos así, el problema de una cierta competencia y de un entender mal precisamente lo que es la iglesia e incluso de lo que son las diversas jurisdicciones territoriales que son las parroquias. Y entra en el fondo la envidia. Entra la envidia. Nos dice el pasaje que Juan había comenzado a bautizar. Y también Juan estaba bautizando ambos en el Jordán, en diferentes partes del Jordán. Y esto hace que haya una disputa no entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan, sino entre algunos discípulos de Juan y algunos judíos. Y la disputa es sobre la purificación. El bautismo de Juan era simbólico, que ponía de manifiesto que la persona deseaba convertirse y por lo tanto se aplicaba un rito que le perdonaba los pecados en la medida que la persona estuviese realmente arrepentida. Porque hay que decirlo todo. También hace 2000 y pico de años, cuando actuaba Juan, pues algunos iban para que lo vieran, otros seguramente para presumir, otros para aparentar y otros efectivamente los que estaban arrepentidos. ¿Qué es lo que purifica? ¿Qué es lo que hace puro a las personas? Lo único que hace puro a las personas es la acción de Dios. La acción de Dios. Y en el cristianismo, los sacramentos tienen eficacia en la medida que aquel que lo recibe ponga las condiciones para que el sacramento surja el efecto. Independientemente de la intención del que lo administra, y no todos los sacramentos tienen como ministro al presbítero o al sacerdote, independientemente del ministro, el sacramento ve a aquella persona que lo recibe, la intencionalidad de quien lo recibe. Es fácil verlo, relativamente fácil verlo, en el caso del sacramento de la confesión. Hay algunos que acuden a la confesión realmente arrepentidos. Y en ellos el perdón del Señor es efectivo, el sacramento ejerce toda la eficacia. Pero en algún país concreto, que estoy pensando ahorita, no digo el nombre, no Nicaragua, alguna persona se acerca a confesarse para que vean que se confiese, no porque esté arrepentido, sino incluso, este es lo más diabólico, para que la familia piense que se está portando bien. En ese mismo país algunos se acercan a comulgar, no porque estén preparados para comulgar y para recibir al Señor, sino para aparentar delante incluso de la propia familia y de los demás que se porta bien. En ese caso se le cierra totalmente la puerta al sacramento y no puede causar la eficacia que debería, no porque el sacramento no sea eficaz, sino precisamente porque la persona que lo recibe no pone las condiciones e incluso comete un pecado más grave.
¿Qué es lo que purifica sino la acción de Dios? Pero esa acción de Dios tiene que unirse necesariamente con la persona que quiere purificarse. Algunas veces en Nicaragua, y ojalá no sea por error, algunas personas que van a confesarse le dicen al confesor: de esto es lo que quiero confesarme, de esto es lo que estoy arrepentido. Si esa expresión realmente lo que estuviera indicando es que hay otros pecados de los cuales no se arrepiente, es cerrarle totalmente las puertas a la purificación al efecto del sacramento. No podemos con Dios andar jugando a que ahora esta parte sí y la otra parte no. El seguimiento al Señor tiene que ser radical, es decir, desde la raíz. Exige que toda la persona se entregue al Señor, no una parte de la persona. No le puedo decir al Señor: te voy a ser fiel de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y el resto no voy a ser fiel. No le podemos decir. Pero si la expresión fuera a indicar esto es lo que encuentro en mi conciencia, incluso casi habría que corregirla. Se presenta esta disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos. Los judíos tenían, mandado por Moisés, una serie de ritos de purificación, y estos ritos producían efecto, no eran sacramentos, en espera a la venida del Salvador, y que los méritos de Jesucristo pudieran aplicarse en forma anticipada. Padre, pero entonces no es lo mismo estos ritos del Antiguo Testamento, no es lo mismo el bautismo que aplica Juan que los sacramentos de la Iglesia. No son lo mismo. No son lo mismo. Los sacramentos de la Iglesia es presencia real de Jesucristo a través del ministro, mediado por la Iglesia, y que aplican a la persona, reitero, que pone las condiciones para recibir el sacramento, efectivamente, o el perdón de los pecados, el bautismo que se recibe una sola vez, o el sacramento de la confesión, de la reconciliación, que hay que recibirlo muchas veces, todas las veces que sea necesario. El sacramento de la confirmación, que completa, perfecciona esta acción del Espíritu Santo que me transmite el bautismo y me habilita a la defensa, a la acción, dejarme llevar por el Espíritu Santo. El sacramento del matrimonio, que presume ya el amor que se tiene en los novios, pero los eleva, lo lleva a un nivel distinto y le da una gracia especial para guardarse fidelidad dependiendo siempre de la voluntad de las personas y para ser para toda la vida. El sacramento de la unción de enfermos, que efectivamente perdona los pecados siempre y cuando que el que lo esté recibiendo desee recibirlo, si está consciente, si está inconsciente, el Señor actúa en la inconsciencia. El sacramento del orden sacerdotal, que es una transformación del orden del ser, que transforma al bautizado para que pueda actuar para la comunidad en nombre de Cristo, en persona de Cristo. Y el sacramento de la Eucaristía, que es nuestro alimento, para irnos transformando poco a poco de seres humanos en hijos de Dios, repitiendo en nosotros a Jesucristo. Pero el punto que presenta también, además de la discusión sobre la purificación, es por qué van a Él, por qué el otro está actuando. Y Juan el Bautista aclara: yo era el anuncio de Él,
yo no soy el Mesías y conviene que yo vaya decreciendo para que Él vaya creciendo. Esto que ofende los criterios del mundo, y muchas veces ojalá no estemos nosotros en ello. El problema de los papás de familia con respecto del hijo es ley de vida que el hijo comience su andadura independiente y comience ciertamente no solo a reproducir, sino incluso a superar a los papás. El trabajo de los papás es ayudar al hijo para que se pueda desenvolver en su momento independientemente e incluso que supere. Pero algunos problemas que se dan a veces en la familia es porque el hijo está creciendo tanto. Debería de alegrar más bien al papá, a la mamá, que el hijo crezca, que el hijo se desarrolle. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Algunas veces tenemos que regresar y fijarnos en la gente más sencilla, incluso social, económicamente más sencilla, de cómo con expresiones esas de que me penqueo, me mato, para que mi hijo, cuando crezca, tenga las cosas que yo no pude tener. Y muchas veces vemos, y hay que decirlo con todas las palabras, más interés en la gente más inculta de que sus hijos puedan estudiar y que aprovechen, que en las personas que son más cultas y que incluso tienen mayor posibilidad económica. Padre, ¿y por qué no debería ser así? Pero uno pregunta a la gente, reitero, más sencilla, económicamente más débil, los esfuerzos, los sacrificios que hacen para que el hijo, la hija, tenga una buena educación e incluso llevándolo algunas veces a colegios que casi se escapan a sus posibilidades económicas y que obligan al sacrificio, pensando que si el hijo, la hija, se educa con la educación que ellos no pudieron tener, el triunfo va a estar de alguna forma asegurado, y no se equivocan del todo. El drama es cuando no pensamos estas cosas a nivel nacional y cuando para cumplir metas de cumplimiento internacionales, bajamos incluso la calidad de la educación o la exigencia a los alumnos para poder presentar más aprobados que los que en realidad deberían ser. Y de alguna forma la madre patria, que debía sacrificarse también por los hijos, por la educación, no lo hace. Problema que tendríamos que ir solucionando de raíz, comenzando ciertamente en la familia. El dejar y aceptar, el mentalizarnos los mayores, que los que cargamos en algún tiempo, que llevamos en nuestros brazos, pues van creciendo, se van siendo mayores, van teniendo más posibilidades, tienen que irse desarrollando. Cuando a nosotros ya nos toca por ley de vida ir menguando, irnos preparando al encuentro del Señor, es decir, al amor. ¿Y cómo tendríamos que alegrarnos con el triunfo de los hijos, de las hijas, cuando algunas veces eso en algunas familias es motivo de fricción? Ciertamente hay que enseñarle a los hijos que sus logros de alguna forma dependen de lo que van recibiendo de los mayores, del esfuerzo del mayor, y que de alguna forma tendrían que ser agradecidos. Y si hablamos a nivel de fe, tendríamos que recordarle toda la extensión del cuarto mandamiento del Decálogo, el honrar a padre y madre, que si bien es cierto que cuando son pequeños supone la obediencia, estar sujetos a ellos, cuando comienza nuestra andadura independiente, supone incluso la ayuda económica a los papás, aunque los papás digan que no lo necesitan.
el símbolo, el gesto de agradecer más allá con palabras los sacrificios, los desvelos que han hecho nuestros papás por nosotros. Padre, ¿por qué no se dice esto siempre con todas las palabras? Sí se dice. Lo malo es que tantas veces nos quedamos con la doctrina para hacer la primera comunión, y cuando hacemos la primera comunión todavía somos dependientes de nuestro papá. Y no nos preocupamos de irnos formando, incluso cuando ya nos casamos, los que se casan, de ir viendo las obligaciones y cómo algún mandamiento entra en otra dimensión cuando ya somos mayores. El que unos crezcan, y es necesario que yo vaya disminuyendo. Está dicho con toda claridad en Juan. ¿Cómo tendríamos que aplicárnoslos a nosotros mismos? Pero de alguna forma, déjenme decirlo así, nos entra el mismo virus del tirano, del dictador, que quiere ser el que manda siempre y no dejar ser sustituido, si hablamos a nivel de nación. Nos encontramos también en la familia alguien que siempre quiere tener la última palabra sin aceptar que es ley de vida. Vuelvo a decir que los que cargamos en brazos en un tiempo ya crecieron y algunas veces tienen más conocimientos que nosotros o se entienden mejor con un mundo siempre cambiante. Padre, pero ¿y el respeto? El respeto no tiene que ser la obediencia y no tiene que decir que yo soy el que siempre voy a decir la última palabra. ¿Por qué no decirlo? Y hay que decirlo. Es problema especialísimo en la iglesia cuando alguien es sustituido o porque el obispo lo traslada de parroquia, del lugar. Yo ya no soy el cabeza de ahí, ahora es otro, tengo que ayudarlo. Algunas veces, por desgracia, el sacerdote removido hace mal ambiente para el que llega. O cuando por la edad tengo que pasar a la época de retiro, aunque haya ocupado una posición muy importante, pensemos en un obispo, que pasa a ser emérito. Ya es otro el que manda. Y la tentación del que sale es seguir mandando por abajo, y de los grupos de alrededor de él es seguir manteniéndolo para yo mantener mi lugar de privilegio. Y hay que cuidarse de eso. Padre, ¿y por qué? Regresamos entonces a la bellísima primera lectura de Juan. Porque en el mundo lo que está primando son los criterios que no son de Dios. Aún este mundo no ha sido transformado totalmente. Y por eso tantas veces encontramos una antinomia entre lo que la iglesia, la doctrina de la iglesia me dice que tengo que hacer y los consejos sensatos del mundo que me dicen lo que tengo que hacer. Y como una pugna de un mundo que de alguna forma sabe que ya está derrotado, por lo menos el demonio lo sabe, pero que no quiere dejar el dominio sobre las personas que aún puede convencer para llevarlos engañados a su bando. Padre, entonces está diciendo que hay una especie de lucha entre el bien y el mal. Habría que entenderlo. Entre Dios y el demonio no hay lucha, ni puede haberla. El demonio sabe que es una criatura de Dios, es obediente, reconoce, pide permiso a Dios para actuar y le da cuenta a Dios de lo que ha hecho. Es con nosotros las personas, los seres humanos, los que tenemos problemas, porque en uso de nuestra libertad tendríamos que escoger el bien y evitar el mal. Sin embargo, la tentación constante
conseguir fruto sin haber sembrado, cuidado y cosechado, es permanente. La tentación ahí es salirnos del camino, Jesucristo es el camino, es permanente. Las ilusiones, porque al fin y al cabo lo son, de triunfos rápidos, sin un esfuerzo, sin un ponerme en las manos de Dios, es constante. Y soy yo el que puedo resultar equivocado, y al equivocarme, al aceptar esta tentación permanente, me convierto en un idólatra, porque pongo el dinero, por ejemplo, en lugar de Dios, pongo el bienestar, la comodidad en el lugar de Dios, o pongo el poder en el lugar que solo le corresponde a Dios. Padre, pero es que, sí, aquí entran también los fanatismos. Y el fanatismo es algo que niega la razón y por lo tanto niega una de las cualidades que el Señor me dio, y de alguna forma lo niego al no utilizar mi inteligencia, mi capacidad de razonar. ¿Qué nos dice Juan? Primera carta de Juan, capítulo 5, versos del 14 al 21. La confianza, resultado de la fe, que tenemos en Dios, consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él nos escucha. Y estamos seguros de que escucha si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. El gravísimo problema es, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? San Pablo es muy claro. Como no sabemos qué pedir o cómo pedirlo, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? Aquel que le pida fe, que tenga la certeza que el Señor le va a aumentar la fe. Aquel que le pida esperanza, esté seguro que el Señor le va a aumentar la esperanza. Aquel que le pida al Señor amor, esté seguro que le va a ayudar el amor. Si pedimos según la esperanza cristiana, y entonces tenemos de fondo el Padre Nuestro, ¿cómo no nos va a escuchar y cómo no vamos a tener la certeza que nos lo da? Pero tenemos que ver lo que pedimos en el Padre Nuestro. Tenemos que ver qué es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Porque muchas de nuestras peticiones no siguen el espíritu del Padre Nuestro. No siguen. Y Dios, que bueno, Dios que nos conoce, Dios que no nos falla, ¿cómo nos va a dejar abandonados? El problema es de mi conciencia, que tantas veces me dejo seducir por los criterios de este mundo, en cuanto que el mundo está bajo el dominio del diablo. Y que tantas veces caigo en la tentación de que la iglesia es la equivocada y yo soy el que tengo la razón. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Y cuando digo la iglesia, hablo de la doctrina de la iglesia, del catecismo, hablo de los documentos del Papa, de los documentos de los obispos en cuanto que están en comunión con el Papa. Padre, es que en las enseñanzas del Papa, solo cuando habla desde la cátedra en forma oficial como vicario, sí, pero también en su enseñanza ordinaria.
en estas intervenciones que tiene, sus homilías, las catequesis, las otras palabras del Papa, como Papa, nos obligan. Y de alguna forma, habría que decir también del obispo en la medida que esté en comunión con el Papa. No solo cuando nos manda una carta pastoral, la última de nuestro obispo fue de noviembre de este año que acaba de terminar, sino cuando, como la homilía del 1 de enero, que para Monseñor Bosco es programática de lo que tenemos que hacer en el año. Y aunque no diga expresamente te ordeno y te mando, me da a conocer por dónde desea el Espíritu Santo que en esta diócesis de León caminemos. Padre, pero algunas no son tan claras, claro, pero mi inteligencia, iluminada ciertamente por el Espíritu Santo, me puede llegar a hacerlo. Padre, pero es que para algunas cosas que necesitas que te ayuden en una colectividad, bendito sea Dios, vas entendiendo entonces lo que es iglesia, la familia de los hijos de Dios. Tenemos puntos para trapichar, solo quiero aclarar que Juan nos dice en este pasaje que hay pecados que son de muerte. Hay pecados, hay cosas malas que no nos producen la muerte, sí. No hieren, pero no nos producen la muerte. Es la división clásica entre el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es toda transgresión grave a alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hay algunos que efectivamente es una transgresión, pero no es grave. Pongo un ejemplo. Toda mentira quebranta el decálogo. No levantar falsos testimonios ni mentir. Pero no es lo mismo lo que algunos llaman mentira piadosa, que no tiene nada de piadosa, que una mentira por hacer daño. No es lo mismo, algunas veces mal entendido las normas de cortesía, una expresión en la convivencia social que no tiene mala intención, que un deseo de hacer daño. Pongo un ejemplo. Si a uno le invitan a comer, se supone que uno tiene que decirle que estaba muy rico todo y que me gustó mucho. Sería más perfecto si le dijera realmente lo que siento. ¿Se te pasó de sal? Como que le hizo falta sal, por decir cosas así. No es lo mismo esa mentira que una mentira grave. El apropiarse de algo que no es de uno quebranta el decálogo, no robar. Pero no es lo mismo cargarse 5 o 10 centavos en un vuelto en una pulpería o en un negocio que entrar a un banco. No es lo mismo. Padre, pero es robo, sí, pero alguno produce la muerte, el otro nos hiere. De tal forma que en medicina toda herida es toda herida. Pero hay algunas heridas que son graves, que tenemos que salir corriendo al hospital, al médico, y hay otras heridas que se curan con los primeros auxilios. Hay heridas graves, hay heridas leves, hay pecados graves, pecados leves. Pues el pecado leve, pecado venial, se perdona cuando rezamos el Padre, el Señor mío Jesucristo, el yo pecador. Cuando nos conocemos pecadores, el Señor ten piedad. Puedo rezar por el otro
Y mi oración, como dice Juan, le justifica. Pero el pecado mortal requiere necesariamente una confesión sacramental. Necesariamente. El pecado mortal me impide de comulgar. El pecado venial, pidiéndole perdón al Señor o rezando de alguna de las formas, no me impide de comulgar. Padre, ¿qué está diciendo? La doctrina de la Iglesia desde siempre. Desde siempre. Pecados mortales, pecados veniales. ¿Son imperfecciones? Sí. Sí. Y que el Señor nos ayude a ir siéndole cada día más fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.